apenas levemente mencionada en el cuento The Outsider y nuevamente en Imprison with Pharaohs. La reina Nitocris es un personaje que vive entre la realidad y la ficción. La primera mención que se hace de su nombre proviene de Heródoto, quien menciona que, tras la muerte de su hermano, el faraón, ella invitó a los conspiradores a un gran banquete, y cuando estos celebraban su crimen, ella inundó el salón con las aguas del Nilo, consumando su venganza. Pero no todos los asesinos acudieron a la cita, y temiendo lo que podía hacerle, se suicidó. Sin embargo, los historiadores aún no se ponen de acuerdo si Nitocris realmente existió o no. En los mitos, Nitocris sí existió y gobernó Egipto. Fue una mujer hermosa y temible, y dueña de poderosos artefactos mágicos. A su muerte fue momificada, pero ella regresó de la muerte gracias a sus poderes, y en la actualidad vive bajo las pirámides, gobernando sobre gules y momias monstruosas, acompañada del faraón Kefren. Se supone que ambos son a su vez sirvientes de un horror aún mayor que vive bajo la gran pirámide, y que fue la inspiración original de la Esfinge de Giza, presumiblemente un avatar de Nyarlathotep. Aunque se mencionan en varias de las historias de los mitos, la primera ocasión en que los Shoggoths fueron descritos con todo detalle y tuvieron una participación importante en la historia fue en Las Montañas de la Locura de H.P. Lovecraft. De acuerdo a Lovecraft, los Shoggoths son criaturas protoplásmicas, grandes amibas de color negro con múltiples ojos sobre su superficie y capaces de crear miembros a voluntad según sus necesidades. Fueron creados por la raza extraterrestre conocida como los Antiguos, que los usaron como fuerza de trabajo esclava. Sin embargo, con el tiempo, los Shoggoths demostraron ser inteligentes y se rebelaron. En Las Montañas de la Locura, se menciona que los Shoggoths heredaron las grandes ciudades de los Antiguos cuando estos no pudieron sobrevivir a los cambios que sufría la Tierra. Cuando un par de arqueólogos se encuentran con uno, este constantemente emite un sonido similar a "Tekelili, tekelili", aparentemente el sonido que los antiguos usaban para dominarlos. Clark Ashton Smith expandiría un poco más el mito de los Shoggoths, creando a Ubo-Zatla, el primer Shoggoth de donde los otros fueron creados. Según Clark Ashton Smith, toda la vida en la Tierra emergió por accidente de Ubo-Zatla, el cual constantemente está generando nuevos organismos unicelulares. Sin embargo, algún día, Ubo-Zatla despertará y absorberá nuevamente toda la vida del planeta. Otro ser con las características de un Shoggoth, pero aún más aterrador, es Abhoth, una masa de color gris que constantemente está cambiando de forma, creando nuevos miembros, bocas o incluso rostros. Ocasionalmente, alguna criatura monstruosa y completa se forma en Abhoth y trata de escapar de su creador. Si lo logra, vagará por el mundo trayendo horror y muerte. Si no, una de las bocas monstruosas de Abhoth lo devorará. De todas las creaciones del círculo Lovecraft, ¿cuál es la más poderosa? Bien, es bastante difícil de medir el poder en seres que son inmortales, inmunes a cualquier forma de daño, y que existen en formas más allá de la imaginación de los simples mortales. Sabemos que existe cierta jerarquía dentro de los mitos, y que muchas criaturas son más vulnerables que otras a ciertos eventos cósmicos, o incluso a los actos de otros seres. Por ejemplo, sabemos que los antiguos derrotaron a Cthulhu y a su progenie cuando éste invadió la Tierra hace millones de años. También sabemos que Nyarlathotep, a pesar de todo su poder y maldad, es simplemente un sirviente de los dioses exteriores. Dentro de los monstruos Lovecraftianos, hay dos que quizá luchan por el título. Uno, los sabuesos de Tindalors, seres que existen fuera del continuo espacio-tiempo y que persiguen incansablemente a cualquier desafortunado que se cruce por su territorio. Hasta donde sabemos,
estos seres son indestructibles, incansables y muy persistentes. Sin embargo, tienen una mínima debilidad. Solo pueden acceder a nuestro universo mediante los ángulos rectos. 2. El color. Este ser, que no es gas, líquido o sólido, viaja por el espacio dentro de meteoritos que le sirven de hogar hasta que aterriza en un planeta. Corrompe absolutamente todo lo que le rodea, alimentándose de la energía vital de los seres vivos. Y cuando finalmente se ha saciado, regresa al espacio. Tras de sí, deja desolación que continúa aún mucho después de haberse marchado. Y peor aún, quizá incluso una cría. De las razas extraterrestres tenemos 3 posibles candidatos. Los antiguos, seres mitad planta, mitad animal, que gobernaron la Tierra hace millones de años y crearon una civilización que se extendió por todo Pangea. Sin embargo, el cambio climático, la separación de los continentes y las luchas contra Cthulhu y la rebelión de los Shoggoths los llevó a abandonar sus ciudades y a refugiarse en lagos subterráneos bajo la Antártica. 2. Los pólipos voladores. Estos seres que parecen gigantescos gusanos deformes fueron la causa de la extinción de otra raza que dominó la Tierra prehistórica, la gran raza de Yig. Capaces de volar sin alas, soplar vientos huracanados de sus bocas y volverse invisibles a voluntad. Sobrevivieron a todos los cambios, pero permanecen atrapados bajo la tierra dentro de los túneles creados por los Yig. 3. Los Migo. Capaces de viajar entre las estrellas sin necesidad de vehículos, de realizar complicadas operaciones quirúrgicas y de construir complejas ciudades en cada planeta que visitan. De primera instancia, los Migo parecen contentos con que los dejen en paz y no ser molestados. Pero también se sabe que son sirvientes de Nyarlathotep, Shub-Niggurath y otros dioses exteriores, así que eso queda en duda. Finalmente, de los dioses del panteón Lovecraftiano, 3 luchan por la supremacía. 1. Orkoth, un ser que ha sido llamado el anticristo Lovecraftiano, capaz de ingresar a nuestro mundo a través de una imagen desecrada de la Virgen María a la que le falten los ojos, o poseyendo un cuerpo humano si las estrellas están en la posición correcta. 2. Azathoth, el sultán idiota de los demonios, que yace en un eterno sopor, rodeado por músicos que tocan flautas y bailan constantemente, y de quien se descienden el resto de los dioses antiguos. 3. La oscuridad de las estrellas, un ser completamente oscuro que existe en el centro del universo, alimentándose de todo aquello que lo rodea. Es completamente inteligente y comprende todos los idiomas del universo, pero ignora cualquier intento de comunicación. Ustedes, ¿cuáles creen que son los más poderosos monstruos y criaturas? 2 juegos se disputan el honor de ser el primer videojuego basado en los mitos. Si este video les gustó, viento, pónganle like y suscríbanse. Hasta la próxima. Shadow of the Comet. El primero es un videojuego japonés de 1991, en donde Al Capone, sí, ese Al Capone, decide unir fuerzas con un cultista y una hechicera para despertar a Hastur. El segundo es un juego gringo de 1993. ¿Por qué digo que se disputan el título si obviamente El Viento es más antiguo? Bien, El Viento es un juego de acción, el segundo título en una trilogía, y más allá del nombre de Hastur y usar un culto como antagonista, poco tiene que ver con los mitos. En cambio, Shadow of the Comet es un juego de terror psicológico que ocurre en un pueblo pesquero llamado Innsmouth. El protagonista está ahí para resolver un misterio, y sin quererlo debe enfrentar un terror antiguo que amenaza con destruir la humanidad, o de mínimo, destruir su cordura. El que a mi gusto es el mejor, hasta la fecha, está basado en los mitos que se llama Call of Cthulhu, Dark Corners of Earth, de 2005. En este juego se entremezclan, obviamente, Call of Cthulhu, Shadow over Innsmouth, Shadow Out of Time y Dagon. Otra serie de juegos que, aunque nada tienen que ver con los mitos, están claramente influenciados son la serie Alone in the Dark, con el protagonista Edward Carnby, o una de sus encarnaciones, constantemente enfrentando horrores de otra dimensión
y a locos científicos cuyas extrañas invenciones o experimentos constantemente ponen la realidad en peligro de desaparecer. Finalmente está The Awakened, una excelente historia donde se enfrentan Cthulhu contra Sherlock Holmes, el detective más grande del mundo, después de Batman por supuesto, contra el horror más grande del mundo. Hagan sus apuestas, señores. Arkham Horror es quizá el juego de mesa más famoso en recrear el mundo de horror que existe dentro de los mitos. Originalmente publicado en 1987 por Chaos Loom y posteriormente adquirido, revisado y reimpreso por Fantasy Flight Games en 2005, actualmente cuenta con 8 expansiones que incluyen Arkham, por supuesto, Dunwich, Miskatonic, Innsmouth y Kingsport. Ambientado en los años 20, los jugadores deben impedir la llegada de los dioses antiguos, impidiendo la culminación de rituales que los pueden invocar en nuestra realidad, o cerrando portales ya activos que les permiten el acceso durante una fase astronómica específica. Mientras se enfrentan a horrores como Nyarlathotep, el Rey Amarillo, Cthulhu, etc. Call of Cthulhu, por su parte, es el RPG, o Royal Playing Game, o juego de rol, más famoso en su tipo en atraer a los jugadores al ambiente que predomina dentro de los mitos, poniendo a los jugadores dentro de la piel de un investigador de lo paranormal y enfrentarse a horrores que terminarán con la poca cordura que les pueda quedar. Elder Sign es un juego de cartas que utiliza los mitos como motivo, pero en lugar de atrapar dioses antiguos dentro de una Lovecraft bola, los jugadores deberán usar sus cartas para completar restos o misiones dentro de un cuarto generado aleatoriamente y obtener recompensas o penalizaciones, dependiendo del éxito, para enfrentarse al final con uno de los antiguos. La primera película basada en los mitos fue El Palacio Encantado, protagonizada por Vincent Price y basada en un cuento de Edgar Allan Poe. ¿Perdón? Sí, así es. La primera adaptación de un cuento de H.P. Lovecraft para la gran pantalla fue atribuida a otro autor, aparentemente una cinta donde el personaje principal se llama Charles Dexter Ward, es descendiente de un tal Joseph Curwen, aparece el Necronomicon y se mencionan a Yog-Sothoth y Shub-Niggurath. No podía ser otra cosa que una creación de Edgar Allan Poe. Y lamentablemente, esto serviría de ejemplo en la relación entre los mitos y Hollywood. A lo largo de los años, Hollywood ha adaptado los trabajos de Lovecraft, Robert E. Howard, Robert Bloch y otros con escasa fortuna. Sí, Conan y el Bárbaro y Psicosis fueron éxitos de taquilla, pero no tienen nada que ver con los mitos. De hecho, resulta extraño que otros autores de horror han sido adaptados correctamente al cine, e incluso en ocasiones han mejorado el producto original. Lo siento, King, pero Kubrick le hizo un favor a tu libro, te guste o no. Muchas veces han sido las producciones independientes las que más han respetado la esencia de los mitos. Algunos ejemplos: Call of Cthulhu de 2005, película muda filmada en el mismo estilo de una cinta de los años 20 en atención al periodo y contexto de la historia. Muy recomendable para los amantes de los mitos y el cine. The Whisper in the Darkness, 2011. Al igual que la anterior, fue producida por la Sociedad Histórica H.P. Lovecraft y filmada al estilo de las películas de los años 30, que es el periodo en que transcurre la acción. Quizá no tan bien lograda como la primera, pero aún así muy fiel al material original y muy recomendable. Dagón, 2001. Película española y la última de Francisco Rabal, basada en la llamada de Cthulhu, muy bien ambientada y fiel a la original. Dark Heritage, 1989. Basada en The Lurking Fear, el miedo acechante, bien adaptada, cambiando los montañosos terrenos de Nueva Inglaterra por los pantanos de Luisiana. Su máximo pecado, no darle crédito al autor original. The Thing on the Doorstep, 2003. Quizá la peorcita, pero no por ello menos recomendable. Fiel adaptación al cuento del mismo nombre y ajustada al siglo XXI. Y bien, con este terminamos el horrible dato del mes dedicado a los mitos de Cthulhu. Si el video les gustó, denle like, comenten y recomiéndenos con sus amigos. Nos vemos a la próxima.